Bueno, entonces, cosas que hemos visto en Génesis 1, más cositas para analizar. Hemos visto que hay un principio, hay 6 días de creación y hay un séptimo día en el que se termina toda la obra, y el séptimo día es determinar la obra de reposo en el que ese día se santificó y se bendijo. Entonces, en el principio ya existían cosas, no es que todo fue creado durante esos 6 o 7 días. Luego, más cositas que quiero recalcar. Hay cosas que Dios dice y simplemente son así y no tiene que hacer nada. Y luego hay otras cosas que Dios dice, las hace y son así. Son cosas que sí que hace algo. Luego también no sé si hay alguna diferencia entre hacer y crear, porque en unos versículos dice que las hizo y en otros que las creó. No sé si hay alguna diferencia entre eso. Por ejemplo, día 1, en el que dijo sea la luz y fue la luz. Aquí no hizo nada. Día 2, dijo haya expansión y la hizo y fue así. Y esa expansión separa las aguas de las aguas. Aquí también, además de hacer, también separó. Y luego entre el día 2 y el día 3, y dijo también Dios, no es y luego dijo o y dijo después, no, es y dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, o sea, juntó las aguas de debajo de la expansión, ¿no? Y se descubrió lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra con mayúscula. Todo esto ya lo dije en el vídeo anterior, lo de las mayúsculas, las minúsculas, los singulares, los plurales, los femeninos, los masculinos, todo eso. Bueno, versículo 11, ya el día 3 sería después, ya después, no también, sino después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de la semilla, los árboles del fruto, que la semilla está en el fruto. Todo esto del género, la naturaleza. Naturaleza hemos visto que solo la tenían las semillas. Luego también vimos que hay naturaleza, género y especie. Y el género y la especie es como en más... existen más creaciones de Dios, ¿no? Vale, ¿qué pasó en el día 3 entonces? Dijo Dios y fue así. Aquí creo que tampoco hizo nada, ¿no? Ya el versículo 12, produjo pues, simplemente con decirlo, no tuvo que hacer nada. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, y fue así. Y luego ya en el versículo 16 dice que hizo Dios, o sea que esto también él tuvo que hacer algo. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. O sea, ¿realmente se necesitan las lumbreras para separar el día de la noche? ¿O las hizo simplemente para que fueran de señales, porque se necesitaba como que tener una referencia, pero a lo mejor sin las lumbreras también podía ser la noche y el día separados, ¿no? Como hemos visto antes, ya estaban separadas la luz de las tinieblas, pero las lumbreras es como que sirven de señales, entonces él las hizo, pero es que a lo mejor no hacía falta esas lumbreras para separar el día de la noche. ¿Me explico o no me explico? Bueno, ¿qué más pone por aquí? Vale, y él las puso, también aquí tuvo que hacer algo, las puso, las hizo, las puso en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra en minúscula y para señorear. ¿Qué significa señorear? Mandar, administrar, controlar todo eso. La lumbrera mayor controla las cosas del día y la lumbrera menor controla las cosas de la noche. Manda sobre las cosas de la noche. Acuérdate que la noche es tinieblas y la luz es día. Pero también vemos que hay como que dos tipos de día. La palabra día también la encontramos en minúscula y en mayúscula. Día en mayúscula se refiere a la luz y día en minúscula es como que un día de creación. Cada uno de los días de creación son días en minúscula. Durante el Génesis 1 también vemos que en ningún momento a la lumbrera mayor la llama sol y a la lumbrera menor la llama luna, pero sin embargo sí que en el versículo 16 creo que era, menciona que también puso ahí las estrellas. Estrellas sí que menciona que son las lumbreras. Son lumbreras, pero no son ni la menor ni la mayor, son estrellas, se llaman así. Y además las hizo. A partir del versículo 20, que sería ya el día 5, si no me equivoco,
él ya empieza aquí a hacer seres vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles y la hierba y las semillas, el fruto, todo eso no son seres vivientes. También fue un poco impactante el leer que las aguas producen seres vivientes, monstruos marinos y demás, pero que también producen aves que vuelan. Las aguas producen aves que vuelan. Y luego ya en el versículo 6, en el día 6, también hace seres vivientes, pero estos seres vivientes, en vez de producirlos las aguas, los produce la tierra. Y también en ese día 6 crea al hombre, pero que al hombre no lo produce nada, no lo produce las aguas, no lo produce la tierra. Y bueno, para terminar de analizar todo lo que crea Dios y lo que no tiene que hacer nada, simplemente decir y así es, en el día 5 dice que crea Dios a los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Esto sí que especifica que Dios lo crea, no dice que Dios lo hizo, sino que Dios lo crea. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, ¿vale? Entonces también los bendice, que fructifiquen, que se multipliquen, que se llenen las aguas en los mares y que se multipliquen las aves en la tierra. Luego también vimos que, y fue la tarde y la mañana del día, y todos los días finalizan siendo primero la tarde y luego la mañana, en ese orden. Vale, y luego ya pues en el día 6 produzca la tierra, aquí es la tierra y no las aguas, que produzcan seres vivientes según su género, bestias y serpientes, o sea, aquí hay un amplio abanico de seres de todo tipo, ¿vale? Y aquí no dice que crea, sino hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Claro, cuando habla de las aguas en el día 5 es y creó Dios, y cuando habla de los seres que producen la tierra, hizo Dios. Es lo que ahí hay como que una pequeña confusión en que ¿es lo mismo hacer y crear o hay alguna diferencia entre ello? Bueno, en el mismo día 6, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vale, diferencias entre imagen y semejanza, no lo sé, pero bueno, puedo llegar a pensar que una imagen es algo como que más físico, más visual, y una semejanza es algo como que algo que no se puede ver, pero sí que se percibe, no sé, como por ejemplo el carácter o algo así, no sé cómo explicarlo. También vimos que lo decía en plural, hagamos, o sea, Dios entonces no solo es uno, son muchos. ¿Y a quién le decía hagamos? Pues como él ya había creado muchos seres vivientes y demás, quizás se lo decía a ellos. Yo aquí entiendo que esos seres, o sea, aquí es donde yo entiendo ya lo del Padre y el Hijo, ¿no? Dios es el creador y la creación son los hijos. Es que no sé cómo explicarlo. El creador y la creación, el Padre y el Hijo. El creador crea, y lo que es creado del creador también es creador. Jolín, vaya lío. No sé si me explico, yo me entiendo, no sé si se me entiende. Porque es que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es como que los seres que ya existen, que ya ha hecho o ha creado, ellos también pueden crear, por lo que ellos también son creador, por lo que ellos también son Dios. Porque ya en el versículo siguiente ya no habla en plural, sino que vuelve a hablar en singular, ¿no? Que eso sería el versículo 27 y 28, en donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿ves? No dice a imagen de Dios los creó, o sea, ¿cómo se podría expresar esto en plural? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Dios es uno, pero son muchos a la vez, esto es muy loco, sí, ya lo sé. Bueno, el caso es que también dice que varón y hembra los creó. ¿A quién? Al hombre. Varón y hembra los creó.
¿Ves? Entonces, si son varón y hembra, esto también es plural, porque ya no es solo varón o hembra, es varón y hembra, dos, ya estamos entrando en un plural. Pero hombre es singular, por lo que un singular en la Biblia también significa un plural. No sé si me explico. Un ejemplo sería, por ejemplo, un grupo. ¿Qué es un grupo? Pues la palabra grupo está en singular, pero eso significa que hay muchos, entonces es plural. Es contradictorio, pero no sé si me hago entender. Y bueno, cuando dice que los bendijo y dijo fructificad y multiplicaos, ¿vale? ¿Qué significaba la palabra fructificad? Servid de fruto o haced fruto. Fructificad a lo mejor significa, por ejemplo, cuando a las aves o a los animales les dice fructificad, es como que trabajad. O sea, generar fruto, ir generando fruto, ¿sabes? Ese es como que el trabajo de los seres vivientes. Y multiplicaros entre vosotros, nos podemos multiplicar y multiplicar y multiplicar. Luego también vemos que al hombre le dice señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, llenad la tierra, sojuzgadla, en fin. También vemos que hay como unas limitaciones, porque todo lo que ha creado es mucho, pero aquí él solo al hombre le dice señoread en esto, en esto, en esto y en esto, pero hay cosas que no menciona. Por ejemplo, no dice señoread en los monstruos marinos, ¿sabes? Luego también especifica que la hierba verde sirve de alimento pues para los seres que crea en el... Bueno, ahora mismo no sé específicamente, pero la hierba verde sirve para los seres vivientes. Y la hierba que da semilla, eso, y los árboles que dan fruto, eso sirve de alimento para el hombre, pero no para el resto de seres. Eso no lo especifica. Tampoco especifica señoread en toda planta que da semilla y en todo árbol que da fruto. No, simplemente les dice aquí que os he dado, pero no especifica tampoco señoread. O sea, hay solo una parte limitada en donde el hombre puede señorear, no puede señorear en todo. Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículos 1, 2 y 3. Y aquí, a partir del versículo número 4, empezaría algo que se titula El hombre en el huerto de Edén. Por lo que estos primeros 3 versículos del capítulo 2 todavía pertenecen a Génesis 1. No a Génesis 1, porque pertenecen a Génesis 2, pero están dentro del título de lo que es Génesis 1, que ¿cómo se titulaba? La creación. O sea que la creación abarca todo lo que es Génesis 1 más 3 versículos de Génesis 2. ¿Por qué? ¿Por qué no cogieron y lo pusieron todo dentro de Génesis 1 y ya directamente empezamos Génesis 2 pues con un nuevo título? ¿Por qué Génesis 2 tiene que tener un trocito de Génesis 1? Y esto pasa con muchos capítulos de la Biblia, ¿eh? Unos son enteros, otros abarcan a lo mejor 2 capítulos. Cuando digo capítulo me refiero a, por ejemplo, Génesis 1, un capítulo, Génesis 2, otro capítulo, Génesis 3 o yo qué sé, Salmo 7 capítulos. Pero claro, todos los capítulos, no todos, algunos, tienen como subcapítulos con un título, ¿sabes? Ya no es el número en sí, sino es un título hablado, escrito. Por ejemplo, Génesis 1, el subcapítulo sería el título de la creación. Y Génesis 2, a partir del versículo 4, el hombre en el huerto de Edén. Eso sería como el subcapítulo. No sé cómo llamarlo, porque a lo mejor tiene un nombre oficial y yo aquí soy una ignorante y no lo sé. Pero no sé si me hago entender el hecho de que lo que quiero remarcar es que ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber ahí 3 versículos de Génesis 1 dentro de Génesis 2 cuando todavía no se había acabado ese subcapítulo?
y, y todavía no empezaba el otro. Podrían haberlo ajustado un poquito. Yo pienso, es mi opinión, otra vez digo, personal, que es por algo. Nada es porque sí, nada es por casualidad. Tiene un motivo y significa algo, ya lo veremos. También voy viendo que cada capítulo en la Biblia tiene un número de versículos. Unos tienen más versículos, otros tienen menos. Y también me voy dando cuenta, o sea, esto ya sería entrar en numerología. Y yo lo llamaría numerología sagrada porque viene del libro sagrado. Yo no conozco más libros sagrados, el único que conozco es la Biblia. No me quiero enrollar con otras cosas. Lo que quiero decir es que en la Biblia y quizás también en otros libros sagrados me voy dando cuenta de que hay una numerología, de que por qué pasa esto, por qué hay capítulos que tienen varios, 2, incluso 3 subcapítulos, y por qué hay capítulos que abarcan hasta 2, incluso 3 capítulos. No sé si me explico. ¿Por qué tienen que tener ese número de versículos todos? Muchos a lo mejor muchos capítulos me refiero, empiezan con 5 versículos de un subcapítulo y luego ya empieza otro subcapítulo a partir del versículo, yo qué sé, 6 o a partir del versículo 8, porque a veces son 7 los que vienen de versículos. O sea, todo esto a lo mejor es una locura y es mucho lío, pero yo sé que significa algo y me quiero dar cuenta de ello, así que lo voy a ir estudiando conforme vaya leyendo la Biblia también, porque sé que tiene un significado. Y nada más voy a analizar los 3 primeros versículos de Génesis 2, porque no quiero que el audio se haga muy largo. Bueno, pues dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron acabados. Cuando dice y todo el ejército de ellos, el ejército, pues claro, pues todo lo que había creado, todos esos seres vivientes y hombre, Adán, bueno, no es un ejército, el ejército, pues sí, es un ejército porque está en singular, pero claro, ejército es una palabra en singular, pero ¿qué significa ejército? ¿Qué significado tiene? Un ejército es una multitud, ¿no? Una multitud. Estamos en eso de que un singular es un plural. Pero es que además la palabra ejército no la podemos comparar con multitud, que también, porque así lo podemos entender. Pero es que un ejército es algo que está preparado, algo que tiene un propósito, algo que hace algo. No es una multitud simplemente ahí existiendo y ya está. No son seres que simplemente están ahí por existir. Un ejército es como un ejército, yo imagino como los militares, están preparados, están, ¿cómo se llama? Disciplinados, tienen un propósito, actúan y hacen conforme a lo que son. Es que no me sé explicar, no sé si se me entiende de verdad. En fin, yo cuando leo o escucho o digo ejército, entiendo algo importante, algo que está ahí cumpliendo una tarea muy importante. Bueno, y entonces sigue diciendo que ya acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Vuelvo a recalcar que la acabó, no la empezó y la acabó, sino que la acabó porque ya estaba empezada de antes, de antes del primer día. Hay un principio, hay 6 días de obra, hay un séptimo día en donde se acaba la obra y se reposa. Y entonces dice que Dios el séptimo día acabó la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué significará reposar de toda la obra que hizo? ¿Podemos entender que se descansa? Vamos a profundizar. No es que no se hizo ninguna obra el día séptimo, es que el día séptimo sí se hizo algo, se acabó. El día séptimo se acabó, no se acabó el día sexto, se acabó el día séptimo, por lo que sí que se hizo algo en el día séptimo y también se reposó, las dos cosas. Bueno, y dijo que lo bendijo el día séptimo y lo santificó
¿Qué diferencia hay entre bendecir y santificar? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa por un lado bendecir y qué significa santificar? Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En ese séptimo día él reposó de toda la obra. Reposar y descansar, no sé, es que yo voy analizando muchas cosas. No sé si se podría decir que es lo mismo. Reposar, descansar. Creo que no significa lo mismo, ¿eh? Bueno, pues eso, que reposó de toda la obra que había hecho en la creación.